Bien, muy buenos días. Vamos a tocar este tema que supongo ustedes ya conocen. Por las normas actuales hay necesidad de proteger a la mujer gestante, ¿no? Con el tiempo y en la medida que se han ido preparando vacunas adecuadas para población adulta, se ha considerado diferentes grupos poblacionales para ser vacunados y protegidos y por lo tanto evitar que sigan enfermándose y que no enfermen o no contagien a otras personas. Nos estamos principalmente refiriendo a trabajadores de salud, ¿no? Los trabajadores de salud tienen que estar vacunados para que no se enfermen y para que no contagien. Y dentro de ello también se ha incluido, digamos, extendiendo las vacunas a otros grupos, los grupos como de riesgo, ¿no? Por diferentes enfermedades, diferentes condiciones, los adultos mayores para evitar que tengan, por ejemplo, neumonía, influenza, y más recientemente se ha recuperado, porque como vamos a mencionar algunos aspectos históricos, se ha recuperado vacunar a la madre, a la mujer gestante, porque hay algunas enfermedades que en la mujer gestante son más severas, y lo otro es que vacunando a la madre o a la mujer gestante podemos dar protección pasiva a su recién nacido, ¿no? Entonces esta experiencia tiene un buen número de años, ¿no? Ya más de 2 décadas, en las cuales se empleó, por ejemplo, el toxoide tetánico para evitar el tétanos en la mujer después de dar a luz, sobre todo no tiene un manejo aséptico del parto, y de paso proteger al recién nacido y evitar lo que es el tétano neonatal, ¿no? Pero después también con diferentes experiencias se ha podido saber que se podía vacunar contra influenza o contra gripe, y más recientemente contra pertusis, ¿no? Y de ahí a que las recomendaciones actuales son básicamente inmunizar contra estas 3 enfermedades en la mujer gestante, ¿no? El fundamento de ello tiene mucho que ver con lo que es la posibilidad de dar una respuesta protectora, ¿no? al recién nacido, y obviamente también proteger a la madre, como mencioné previamente, en relación con la vacunación antitetánica. De otro lado, la gripe o influenza suele ser mucho más severa en una mujer que está en una situación de gestación que si no lo está. Entonces, por ese lado, la protección va principalmente para la mujer gestante, pero también se sabe que por inmunidad pasiva, pasajes de anticuerpos al recién nacido, el lactante pequeño, va a estar protegido durante los primeros meses de haber nacido, ¿no? Y si bien es cierto que pertusis o tos convulsiva o coqueluche es una enfermedad relativamente leve en la población adulta, el hecho epidemiológico más importante es que la pertusis en adultos es un foco de infección para pertusis o coqueluche o tos convulsiva en el recién nacido y en el lactante pequeño, que son momentos en los cuales la severidad de la enfermedad es mucho más grave y seria. De ahí la necesidad de dar protección, ¿no? Estos aspectos de vacunar a la mujer gestante también tienen que ver con aspectos claramente inmunológicos, ¿no? Uno de ellos es que el niñito pequeño, por inmadurez inmunológica, todavía está en un proceso de maduración, sus diferentes sistemas, ¿no? No es capaz de tener una buena respuesta a las vacunas, sobre todo en sus primeras dosis. Entonces la inmunidad pasiva es una forma como podemos protegerlo en edades muy tempranas, ¿no? Un hecho que también se conoce por diferentes estudios es que esta inmunidad pasiva, que es el pasaje de anticuerpos
de la madre al recién nacido puede durar en mayores o menores niveles hasta los 6 meses de vida, que son probablemente una edad en la cual ya está teniendo sus vacunas y por lo tanto puede tener una respuesta propia, ¿no? Una de las preocupaciones que había, como en todo en relación con vacunar poblaciones diferentes a las habituales, que hace años era básicamente población pediátrica, era si las vacunas en una mujer gestante realmente son seguras, si funcionan, o sea, si tienen eficacia y si son seguras. Entonces, eso se ha ido aclarando con la experiencia y con los diferentes tipos de estudios. Curiosamente, como en todo, hay historia previa, ¿no? Por los años 800, donde había viruela en el mundo, se logró vacunar y proteger a la mujer gestante y también a su niño pequeño, vacunando a la mujer gestante, ¿no? Y por lo tanto se conseguía protección cuando se aplicaba la vacuna de viruela de esos tiempos. De otro lado, también por los años 40, cuando ya se contó con la vacuna contra pertussis, que es la vacuna entera, ¿no? Porque hay la vacuna acelular. Cuando se vacunó a mujeres gestantes con esa vacuna, que actualmente ya no es considerada una vacuna adecuada para población adulta, en realidad se mostró que la mujer gestante podía transmitirle protección con anticuerpos a su recién nacido y a su niño lactante. En los años mediados del siglo XX, Estados Unidos tuvo brotes de polio, ¿no? De influenza, de diferentes tipos de influenza, porque ustedes saben que el virus influenza va mutando, va cambiando genéticamente, ¿no? Y una medida que ya se tenía, digamos, disponible era la vacuna contra influenza, contra gripe, y algunos de los brotes pudieron ser contenidos entre los años 50 y 60 contra estas dos enfermedades, usando las vacunas, ¿no?, de esos tiempos y aplicándola en la mujer gestante. De otro lado, Brasil ha tenido también brotes de enfermedad meningocócica, ¿no? Y ante un brote, en realidad se sopesa la enfermedad grave o seria frente al posible riesgo. Y entonces se aplicó la vacuna contra meningococo A en un programa de vacunación masiva de la población, incluyendo a las gestantes. La preocupación si la gestación podría ser una condición muy particular que pudiera llevar a que existan más eventos, en realidad han sido desmentidos, y en los tiempos actuales ya una revisión, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud de hace 5 años atrás, demostró de que los eventos adversos que pudieran haber en las mujeres gestantes y en sus productos, en sus niños, en realidad no existían, ¿no? Incluso después de haberse usado años ya la vacuna del toxoide tetánico, la vacuna meningocócica, la vacuna de influenza inactivada y la vacuna de polio inactivado, ¿no? Es decir, los seguimientos, los reportes permitían decir que con estas vacunas aplicadas en la mujer gestante no habían problemas de efectos secundarios importantes. En la medida que también se pudo averiguar, se consiguió lo que se conoce como la vacunación inadvertida, ¿no? Cuando hay campañas importantes de vacunación y se vacuna a mujeres en edad fértil, no siempre se reporta o no sabe o no lo quiere decir, y recibe una mujer en edad fértil, recibe las vacunas, como por ejemplo la vacuna de rubiola, de polio oral o fiebre amarilla, que son vacunas con microorganismos vivos, ¿no? Y prácticamente no se ha podido documentar que haya efectos secundarios. Sin embargo, por razones de, digamos, de evitar la posibilidad de que las vacunas con microorganismos vivos, como las citadas, puedan ser atribuidas a bajo peso, prematuridad, malformaciones, estas vacunas
con microorganismos vivos están contraindicadas durante el embarazo. Hay un estudio con un seguimiento de 7 años después de la vacuna de polio de influenza durante la gestación y realmente no se ha documentado, algo que siempre se tiene, digamos, como temor para las vacunas, trastorno del desarrollo, malignidades y malformaciones congénitas. De tal manera que en la situación actual, prácticamente las vacunas de uso regular o de aplicación regular, como es la que vamos a mencionar luego, con un poquito de detalle, se deben considerar como que son claramente seguras. Otro aspecto cuando se tienen nuevos grupos de vacunación es si la mujer gestante va a responder a la vacuna, ¿no? Es decir, su respuesta con la formación de anticuerpos es igual que si no está con gestación. Los estudios también han mostrado que la respuesta humoral, o decía, la respuesta en base a anticuerpos es prácticamente igual que si estuviera sin gestación para varias de las vacunas, principalmente los estudios son con vacunas conjugadas y no conjugadas con polisacáridos. Obviamente hay un momento en el cual es más adecuado vacunar, entonces la respuesta a anticuerpos generalmente se da después de 2 semanas de haber sido aplicada la vacuna, ¿no? La transferencia de anticuerpos al feto se da un poquito antes de las 17 semanas de gestación y la concentración máxima que se obtiene de anticuerpos es alrededor de la 33 semana de gestación. Y estos aspectos tienen mucho que ver para definir cuál es el mejor momento para vacunar a una mujer gestante, ¿no? Se sabe, digamos, actualmente, que la manera como se pasan los anticuerpos de la madre al niño es un proceso activo y tiene que ver principalmente con la fracción Fc gamma de los endotelios, de los vasos del niño, o sea, de los vasos del feto, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, como es entendible, digamos, el órgano de la madre, que es el intermedio entre la madre y el feto, es la placenta. De tal manera que la placenta tiene que tener una integridad en lo que es el inciso trofoblástico para que se pueda producir esta transferencia, ¿no? Curiosamente, para algunas respuestas, el nivel de anticuerpos que consigue el recién nacido puede superar al 100% del nivel de anticuerpos de la madre, ¿no? Entonces, al ser un proceso activo, ¿no?, que tiene que ver con la evolución del ser humano, donde se privilegia la protección, entonces el recién nacido tiene un nivel de anticuerpos mayor que el de la madre para esa respuesta de las vacunas que se aplican, sobre todo para algunos antígenos, ¿no? La transferencia de anticuerpos de la madre al niño, al feto, ¿no?, obviamente, tiene que ver con la integridad de la placenta, por razones obvias, ¿no?, con la concentración total de IgG, que es un tipo de anticuerpos que sí puede pasar. Recordemos que los anticuerpos son básicamente humorales, son de 3 tipos, ¿no?, IgM, IgA e IgG, ¿no? IgM no pasa porque es una molécula muy grande. IgA principalmente pasa a través de secreciones, por eso es que la IgA pasa principalmente a través de la leche materna, y la que sí pasa a través de la placenta es la IgG, ¿no? Entonces, de la concentración de IgG total de la madre, si hay mayor concentración va a pasar más anticuerpos. Algunas infecciones como VIH y malaria más bien tienen un efecto deleterio, un efecto que hace que este pasaje de anticuerpos esté disminuido, ¿no? Dentro de la IgG hay lo que se llaman varios subtipos, uno de los cuales es la IgG subtipo 1, que es la que más pasa y es la que es mucho más importante. En algún momento se consideró que no es lo mismo
una mujer gestante en su primer trimestre, en el segundo que en el tercero. Entonces hay diferentes fenómenos de maduración del feto a lo largo de este proceso. Entonces hay un momento en el cual, digamos, el desarrollo de la placenta es mejor y por lo tanto los pasajes, en este caso de anticuerpos, ¿no?, se van a dar de una mejor, con una mayor intensidad, ¿no? Entonces se considera que, por ejemplo, para vacunar contra influenza, en general se considera que a partir del segundo trimestre del embarazo es el momento de aplicar vacunas, ¿no? Pero para el caso de influenza, la influenza es mucho más severa en la madre, ¿no? De tal manera que la protección contra influenza hay que darla en cualquier momento de la gestación. Para influenza es necesario considerar que se puede vacunar en cualquier momento, fundamentalmente dependiendo de los brotes de gripe o influenza que haya en la comunidad. Pero en cambio para pertusis, ¿no?, pertusis o tos convulsiva o coqueluche es una enfermedad que es muy leve en la madre y en la población adulta, puede pasar como tos crónica, no es la típica pertusis con los accesos de tos que tiene el niño pequeño, ¿no? Entonces ahí hay que buscar el mejor momento para vacunar a la madre, para tener un nivel de anticuerpos muy alto y para que este nivel de anticuerpos pase al niño. Y por ello, en el caso de pertusis, la recomendación es hacerlo en el tercer trimestre del embarazo. De otro lado, habíamos mencionado que los niños pequeños tienen una pobre respuesta a las vacunas por inmadurez en los primeros meses de vida, de ahí a que algunas vacunas haya que aplicarlas a los 2, a los 4, a los 6 meses, ¿no? El número de dosis tiene que ver mucho con el tipo de vacuna y también con la calidad de la respuesta, ¿no? Y obviamente en el recién nacido, la protección para algunas enfermedades tiene que ver con el nivel de anticuerpos, tiene que ver con la protección materna, principalmente para algunas enfermedades de las mucosas, como son las infecciones respiratorias. Entonces ahí la protección tiene que ver mucho con la cantidad de IgA en la leche materna y obviamente si la población está vacunada, ¿no? La población que está vacunada no es enferma y por lo tanto no va a contagiar al niñito pequeño, ¿no? Los anticuerpos pasados pasivamente pueden tener niveles muy variables hasta alrededor de los 6 meses de vida. Entonces, su mejor protección son los primeros meses de vida y se va disminuyendo la protección, puesto que el nivel de anticuerpos pasados pasivamente va disminuyendo, ¿no? Probablemente alrededor de los años 80, cuando había muchos casos de tétanos neonatal y de muertes por tétanos en el puerperio, es que se decidió iniciar la vacunación contra tétanos, principalmente para proteger a la madre e igualmente proteger al recién nacido. Y ahí se usó el toxoide tetánico, que es la vacuna para tétanos, ¿no? Eso permitió reducir la mortalidad por tétano neonatal en un nivel sumamente alto, como era el 92%. La recomendación inicial era vacunar con 2 dosis en el primer embarazo y luego una dosis en el siguiente. Pero actualmente, prácticamente usando la vacuna triple para adultos, por eso tiene esas letras ahí en minúsculas, ¿no? Recuerden ustedes que las letras en mayúsculas significa que es básicamente la dosis. Esto tiene una... Bueno, estas letras, ¿no?, cuando ustedes ven en una vacuna una letra mayúscula, en este caso es el toxoide tetánico, quiere decir que esa es la dosis fundamentalmente usada en niños. Cuando ustedes ven esta letra minúscula, que en este caso es para difteria, quiere decir que tiene una cantidad de anticuerpos apropiada para adultos, como lo es para la difteria
y para pertussis. Y cuando ustedes ven una A chiquita, significa que es la vacuna especial actual para pertussis, que es lo que se conoce como la vacuna acelular. Si no tiene esa letra chiquita A, significa que es la vacuna entera, ¿no? Entonces recuerden eso, porque las consideraciones, ¿no?, para vacunar depende mucho de cuál vacuna es apropiada, ¿no? Esto es en el 2003, el calendario, y aquí podemos ver que ya se indicaba, esto está muy sensible, que ya se indicaba, ¿no? Este es D minúscula, T mayúscula. En el toxoide tetánico no hay necesidad de cambiar el contenido de la vacuna propiamente dicho, entonces, pero sí para difteria. Entonces, acá ya se indicaba vacunar a la mujer, ¿no?, y era básicamente 5 dosis. Y así se ha ido, en realidad, viendo. Miren, aquí en el 2008 ya el programa tenía ya no 5 dosis, sino 3 dosis, y en la situación actual es, ¿no?, que esta es la directiva del 2018, ¿no? Aquí está gestante a partir del segundo trimestre y es básicamente una dosis, lo cual cambia un poquito, porque cuando mencionemos la vacuna triple para adultos, que es la que está autorizada para ser vacunada en gestantes, ya no hay necesidad de aplicar el toxoide tetánico, puesto que está en la vacuna triple, ¿no? Si ustedes ven de manera gráfica para lo que eran los casos en las Américas entre el año 85 del siglo pasado y hasta hace pocos años, ustedes pueden ver que la cantidad de casos disminuyó dramáticamente en relación con tétanos neonatal, ¿no? Y cuando queremos mirar la parte de morbilidad, es decir, de casos, ¿no?, de tétanos entre el año 80 y el año 14, ¿no?, es decir, 34 años después, ustedes pueden ver la cantidad de casos, cómo disminuyó, y también cómo disminuyó la cantidad de muertes, ¿no? Entonces, la vacuna antitetánica, que es la primera que se usó en mujeres gestantes, digamos, dio una protección muy, muy significativa para disminuir los casos de tétano neonatal como enfermedad y también como causa de muerte, ¿no? Además, que no está citado aquí en cifras, también teníamos el efecto de la disminución notable de tétanos puerperal. Con respecto a influenza, ¿no?, ya se había usado la vacuna mucho antes del brote epidémico del 2009 con el nuevo serotipo de vacuna influenza A H1N1. Pero con la epidemia que hubo en el 2009 se pudo mostrar que la severidad de gripe en la gestante era sumamente severo, que incluso producía muerte materna y muerte fetal, ¿no? Y al aplicar, al tenerse la vacuna contra H1N1, ¿no?, se pudo demostrar que la vacuna era segura y eficaz, es decir, que no producía efectos secundarios importantes y que en realidad funcionaba, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Porque disminuyó la enfermedad en la madre y el niño, ¿no?, consiguiéndose niveles de anticuerpos protectores en un nivel muy alto, 93% en la madre, y en el niño recién nacido o en el primero o segundo mes de vida en el 87%, ¿no? Es decir, protegíamos enfermedad tanto en la madre, que podía llevar incluso a la muerte o a la muerte del feto, y disminuíamos hospitalización y severidad en el recién nacido, ¿no? Varios estudios no han encontrado eventos adversos como prematuridad, bajo peso al nacer o pequeños para edad gestacional en los hijos de madres que han recibido la vacuna para influenza, ¿no? Desde el 2008, ustedes pueden ver acá en la parte inferior, ¿no?, aquí dice gestantes, ¿no?
Desde el 2008 ya se aplica, o el programa nuestro, bajo sus normas, ya tiene contemplado vacunar contra influenza. El 2014, igualmente, si lo vemos aquí, ¿no?, está la recomendación de vacunar contra la influenza o gripe, ¿no? En los momentos actuales, la norma del 18 también menciona la aplicación de la vacuna en mujeres gestantes a partir de las 20 semanas de gestación y en las puérperas, ¿no? En realidad, la recomendación actual para influenza, por la severidad que puede tener, es que se puede aplicar en cualquier momento del embarazo. Si no hay situación epidemiológica, se puede vacunar a partir de las 20 semanas de gestación, es decir, segundo trimestre de la gestación, ¿no? Pertussis es una enfermedad que, como ya mencioné en momentos previos, es una enfermedad que es relativamente leve, entre comillas, aparece como una tos crónica en la población adulta, pero se constituye en un foco de infección. Y la pertussis más severa es en los niños menores de 3 meses. La vacuna disponible contra pertussis o contra gripe está autorizada para ser usada a partir de los 6 meses. Es decir, el lactante pequeñito no tiene forma de ser protegido a través de vacunas que se fueran aplicadas en el mismo niño, ¿no? Sin embargo, habiéndose conseguido la vacuna para adultos, que tiene menos reactogenicidad, es decir, produce menos efectos locales que la otra vacuna que se usa para niños, por eso tiene la P minúscula, quiere decir que su cantidad de constituyentes es menor, ¿no?, que si se usa la misma vacuna acelular para niños, son diferentes en sus contenidos, ¿no? Entonces, la primera idea que se tuvo para proteger al lactante pequeño era una estrategia que se denominó capullo. Esta estrategia consistía en que una vez que el niño nace, ¿no?, se vacuna a la madre, al padre y a todas las personas que viven alrededor del niño, ¿no? Por eso se llamó estrategia capullo. Pero esta estrategia significaba que había que vacunar no solo a la madre, sino toda la familia. Entonces era un poco compleja y cara, ¿no?, hasta que se probó, teniendo sobre todo que las experiencias previas, principalmente con vacuna tetánica, y conociendo que la vacuna para pertussis acelular prácticamente son toxoides, entonces se empezó a tener experiencias con la vacuna especial para adultos, obteniéndose que habían niveles de anticuerpos similares entre mujeres gestantes y no gestantes, es decir, ya nos dio una pauta que sí se podía vacunar a la mujer gestante con esta nueva vacuna que fue inicialmente preparada para la población adulta, ¿no? Y en los tiempos actuales se recomienda vacunar entre las 27 y 30 semanas de gestación, que es el momento donde mejor se producen anticuerpos con algunos de los toxoides, como es el toxoide pertussis, la hemaglutinina filamentosa, que son tipos de toxoides que tiene la pertussis como, digamos, parte de lo que es su patogenia, ¿no? Entonces la recomendación actual es vacunar en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Y aquí está la indicación, ¿no? Y vamos a verla que aquí, ¿no?, dice que entre las 27 y 36 semanas de gestación se debe aplicar la vacuna a T, D minúscula, P minúscula, acelular para las mujeres gestantes, ¿no? ¿Por qué hasta las 36 semanas? Porque tiene que haber una respuesta en la madre, ¿no? Esa respuesta toma 2 semanas. Entonces, 36 más 2, estamos hablando de 38 semanas, ¿no? Algunos recomiendan que quizás uno no debería exceder
de las 30 semanas. ¿Por qué? Porque 30 semanas más 2 semanas para producción, inicio de la producción de anticuerpos, significa 32 semanas. Y tenemos un periodo de semanas que se completa una gestación normal para que se dé un mayor nivel de anticuerpos en la madre y estos pasen al recién nacido y se proteja contra esta enfermedad que generalmente es muy severa y puede causar la muerte en una cantidad importante de quienes la padecen, ¿no? Entonces hay experiencias, probablemente Argentina en febrero del 12 fue el primer país en Latinoamérica que decidió vacunar contra pertussis con este tipo de vacuna a partir de las 20 semanas, ¿no? Y en el 2014 encontró que se redujo de manera significativa el número de muertes por pertussis en lactantes pequeños, ¿no? Igualmente en el programa de Inglaterra que se inició en el 2012, ¿no?, logró una efectividad de la vacuna muy alto, más de 90% para casos confirmados, es decir, era mucho más, todavía más fuerte la evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de tos que se llama síndrome coqueluchoide puede ser producido por otros tipos de microorganismos. Y esta efectividad, no solo en la morbilidad, es decir, número de casos, sino también en la muerte, fue estimada en un 95% respecto al inicio o a los años previos del inicio de esta inmunización. En España también un dato por un tipo de estudio diferente, por los otros son estudios de cohortes, ¿no? Este es un estudio de tipo caso control, mostró que la efectividad de la vacuna realmente era bastante bueno, como el 90% de protección, ¿no? Y también el hecho de si la vacuna era segura o no fue mediante un aporte de los datos de Inglaterra, donde más de 20.000 mujeres que habían recibido la vacuna contra pertussis, ¿no?, con una edad media de 30 años, ¿no?, mostró que la mujer gestante vacunada en el tercer trimestre del embarazo no hubo evidencia de un riesgo incrementado de eventos adversos relacionados al embarazo mismo: muerte materna, muerte neonatal, natimuertos, preeclampsia, eclampsia, hemorragia en el tercer trimestre, distrés fetal, ruptura uterina, placenta previa, nacimiento por cesárea, bajo peso, falla renal. Es decir, realmente no había nada que pudiéramos decir que era la vacuna, y por lo tanto la vacunación antipertussis durante el embarazo se considera, con estos datos y otros, que es claramente segura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no vacunamos?, ¿no? Obviamente no hay la costumbre de vacunar población adulta, ¿no? Las vacunas fueron consideradas hasta no hace poco como solo para prevenir enfermedades en niños. Pero en la medida que se ha controlado eso, la epidemiología se ha derivado en muchas enfermedades hacia poblaciones mayores, ¿no? Entonces, estas barreras tienen que ver mucho con el temor, ¿no? Si la vacuna no va a afectar el embarazo mismo, si al ponerle una vacuna contra una determinada enfermedad no se transmite la enfermedad a través de las vacunas, cosa que no tiene ningún sustento por el tipo de vacunas usadas, ¿no? Y también tiene que ver con aspectos propiamente de nosotros, como trabajadores de salud, que no cumplimos las recomendaciones, ¿no? Es decir, no deberíamos tener influenza en los primeros meses, porque existe ya una inmunización en las normas de edad hace muchos años, ¿no? Como ya no lo hay tétano neonatal. Yo recuerdo anecdóticamente que hace tal vez unos 15 años, ¿no?, tuvimos un caso de tétano neonatal en mi hospital. Yo trabajo en Cayetano Heredia, ¿no? Y dijimos, pero ¿cómo puede haber un caso de tétano neonatal?, ¿no? A ver, ¿la mamá está vacunada? No estaba vacunada. ¿Dónde nació el niño? En su casa. ¿Cómo se cortó el cordón? Se había cortado con una tijera de ahí de la casa. Entonces se dieron todas las condiciones epidemiológicas para que el niño tenga tétano neonatal, ¿no? Entonces, en la medida que haya un parto seguro
institucional. En la medida que la madre esté vacunada contra tétanos, eso no se va a producir como lo muestran los datos. Entonces el incumplimiento de las normas, ¿no?, por parte del personal es también una barrera para tener a las mujeres gestantes, ¿no? Para el caso de la población que tiene seguros, ¿no? Algunos seguros lamentablemente no tienen cobertura para vacunas, ¿no? O tienen la cobertura para los niños, mas no para los adultos, ¿no? Entonces es necesidad de que eso se cumpla. Y los adultos, curiosamente, no nos gusta ser vacunados, ¿no? Hay una especie de incomodidad para recibir un pinchazo, ¿no? Entonces, eso es obviamente una barrera para esto. Entonces, a manera de resumen, claramente algunas de estas enfermedades para las cuales se dispone de protección son más severas durante el embarazo. Nos referimos a influenza, nos referimos a tétanos, ¿no? La vacunación en la mujer gestante va a proteger a la madre, a su feto, a su recién nacido y a su niño lactante, ¿no? Entonces, las vacunas antitetánicas, antiinfluenza o antigripe y antipertusis de recomendación actual durante la gestación han mostrado claramente que funcionan, dan protección y son seguras, ¿no? Lo que sí hay que recordar que las vacunas con microorganismos vivos, por ejemplo, fiebre amarilla, polio oral, la vacuna de rubiola, sarampión, paperas, son en base a microorganismos vivos y por el momento actual están claramente contraindicadas de manera rutinaria. La protección del niño lactante, hijo de una mujer vacunada, se da por inmunidad pasiva. Es decir, la madre le va a transferir anticuerpos al niño. Esos anticuerpos pueden durar hasta 6 meses, periodo suficiente para que el niño que recibe sus vacunas de un modo ya regular active su inmunidad propia, lo que se conoce como inmunidad activa, ¿no? La otra se llama inmunidad pasiva y por lo tanto se proteja contra estas enfermedades.